Dentro de mi trayectoria, soy especialista en cirugía gastroenterológica. Ya he realizado mis estudios en el Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés. He realizado mi diplomado en educación superior. Soy docente tanto de posgrado como de pregrado y ahora estoy en prefacultativo. ¿Ya? Bueno, pues sin más que decirles, bienvenidos. Vamos a iniciar el tema que es soporte vital. Voy a proyectar las diapositivas. ¿Se puede ver las diapositivas? Sí. Sí, se ve. Ya, perfecto. Sí, Perfecto. Entonces vamos a iniciar. Mis clases son más participativas. ¿Ya? Quiero que participen, son más dinámicas. ¿Ya? Vámonos entonces con soporte vital. ¿Qué entendemos por soporte, mis estimados jóvenes? muy buenos días, Sostener. doctor. Mi nombre es Sauri Camila Copa Gutiérrez. Yo entiendo lo que es por soporte vital, lo que sería bueno, lo que conocemos como primeros auxilios. Cómo una persona puede llegar a atender a otra persona en el momento indicado o en el momento, digamos, de lo que se llega a desmayar o le puede llegar a faltar el aire. Entonces, no sé si me estoy equivocando, pero es lo que yo llego a entender el soporte vital. Algo antes de que tengan miedo de decir cualquier cosa. Ustedes están en etapa de formación. Como estudiantes están en etapa de formación, pueden fallar, pueden decir cualquier cosa, no hay problema. Están en etapa de formación y en tal sentido no los voy a cuestionar. ¿Ya? Eso de tal manera, cuando ya entren a la universidad, igual van a estar en etapa de formación. Cuando sean internos de cualquiera de las carreras que están tomando, igual no se les puede cuestionar porque están en etapa de formación. Cuando ya sean especialistas, ahí sí se les puede cuestionar porque ya ustedes ya tienen un largo recorrido. ¿Ya? Bueno, pues vámonos con soporte. O sea, ¿qué entienden por soporte? No soporte vital. Ahorita vamos a ir con la parte de soporte. Solamente, ¿qué entienden por soporte? Algo que Apoyo. sostiene. Buenos días. Sí. Eso, muy bien, Algo. apoyo. Es un apoyo. Muy bien, ¿qué más? Disculpe, ¿aquello que aguanta o resiste? Muy bien, aquello que aguanta o resiste. Muy bien. ¿Qué más? Ayuda. Ya, Algo ayuda. que sostiene. Ah, Muy bien. La mayoría de todos ustedes tienen un buen concepto de lo que es el soporte. El soporte puede ser apoyo, ayuda, algo que sostiene. ¿Ya? Bueno, pues, dentro de los objetivos que vamos a llevar dentro de esta clase, espero terminar hoy con esta clase. Es un poquito amplio, pero vamos a hacerlo todo lo posible por terminar. ¿Ya? Están las generalidades, los primeros auxilios versus el soporte vital, qué diferencias existen entre una y otra, la importancia del soporte vital, las constantes vitales que tenemos que conocer y los tipos de constantes. Ya habíamos hablado sobre el soporte. Soporte es aquella que puede referirse a diferentes cosas. Como vemos en la imagen de la derecha de sus pantallas, ahí vemos una persona que está necesitando el apoyo de un dispositivo para poder movilizarse. También puede estar relacionado el soporte con el sostén de alguna estructura, como ser las vigas de los techos, ¿no? También puede estar relacionado con la parte sistemática, el soporte técnico, cuando se les da un soporte, sobre todo en la parte de sistemas. ¿Ya? Eso va relacionado con soporte. Ya tenemos, o sea, una idea de lo que es soporte, ayuda, sostén o apoyo, ¿no ve? Ahora, ¿qué entendemos por vital? Vida, algo vida. Vida. esencial, pero Vida. fundamental. Esencial. Fundamental. Muy bien, me parece. Vital está relacionado con vida. O sea, es algo necesario, algo trascendental, importancia, ¿ya? Es algo importante. Entonces, si unimos esas dos cosas, soporte vital, ¿cómo lo definimos al soporte vital entonces?
Ahí va. Apoyo necesario. Es un apoyo necesario para la vida. Es un apoyo a la vida. Entonces, el soporte vital va a ser aquellas maniobras, técnicas, tratamientos de emergencia que van a ser realizados por el personal médico. Recalco, personal médico en una situación de emergencia. Y la finalidad va a ser precautelar la vida del paciente. ¿Ya? Porque en estos pacientes, en la mayoría de los pacientes que presentan este tipo de condiciones, los dos sistemas u órganos que son afectados son el cardíaco y el respiratorio. Los demás órganos tienen una evolución más crónica a nivel hepático, a nivel riñón, osteomuscular, tienen una condición más crónica que se puede tratar con mayor tiempo. Pero en cambio, la parte respiratoria, la parte cardíaca, no, necesitan de una atención de emergencia. ¿Ya? ¿Qué son los primeros auxilios? ¿Ya? Estos primeros auxilios pueden ser prestados no solamente por un personal médico, puede ser prestado por alguna persona civil que tiene, si bien tiene conocimientos básicos, pero puede ayudar. Y ahora, esta atención es inmediata, sí, pero es provisional, o sea, que por el momento puede ayudar, ¿ya? No va a ser una atención definitiva. Igual tiene la misma connotación, o sea, que el objetivo es preservar la vida del paciente, pero con el objetivo de que un personal médico llegue a auxiliar a esa persona. O sea, van a ser todas aquellas atenciones que se realizan antes de que llegue el personal médico. Diferencias entre el soporte vital y los primeros auxilios. Vamos a verlos ahorita. Ahí está. Los primeros auxilios son las primeras acciones, como les he dicho. Las primeras acciones que pueden ser realizadas por el personal, ya sea de enfermería, puede ser un técnico en emergencias o una persona civil. En cambio, el soporte vital son acciones realizadas lo más pronto posible, pero realizadas por un personal médico. ¿Ya? Ahora, como los primeros auxilios son realizados por un personal, ya sea con poco conocimiento, pero tiene todas las ganas de poder ayudar, va a ayudar con el material que tenga a la mano. O sea, si hay un sangrado, no va a tener gasas en su mochila, no va a tener gasas en su cartera, ¿no ve? Va a agarrar va a agarrar su polera y lo va a cubrir. Que le han enseñado en el colegio que tienen que hacer una compresión a nivel de la herida. Que no es lo mismo que en el soporte vital. El personal médico tiene una mochila especializada para poder realizar el manejo de este tipo de situaciones. Entonces, si es médico, entonces va a haber un sangrado, entonces hay que hacer un antisepsia. Primero, lo limpiamos y colocamos una compresa. Si sigue sangrando, le colocamos otra compresa y podemos vendarlo. Entonces, el equipamiento en el soporte vital ya está dado, o sea, porque este tipo de personal ya está calificado, ya tiene todo el material. En cambio, lo último, en los primeros auxilios, el personal que está atendiendo se va a quedar hasta que llegue el personal médico. En cambio, en el soporte vital, el personal médico va a acompañar al paciente durante la estabilización del paciente y el transporte del paciente hasta llegar al hospital. Como pueden ver, hay diferencias entre primeros auxilios y soporte vital. ¿Por qué es importante saber sobre soporte vital
Hay muchas falencias, sobre todo en nuestros servicios de salud y en la formación de eh, nuestro nuevo personal de salud, no solamente médicos, también de enfermería, técnicos en enfermería, nutricionistas, fisioterapeutas. Ninguno de ellos sabe el manejo de este tipo de, de soporte. Porque en las diferentes universidades, y vale decir, mi universidad que la quiero harto, la Universidad Mayor de San Andrés, donde me he formado, igual no tenemos como pensum este tipo de materias, que es importante, porque muchos de nuestros colegas no saben cómo actuar fuera del hospital. Se presenta un accidente y bueno, pues cosen entre ellos, dicen médico, médico, sin embargo son médicos ellos, pero no saben cómo actuar. Pero no saben, no es porque ellos no quieran, sino porque no se los ha formado en ese sentido con la visión. Va en ese sentido la importancia. ¿Ya? Ahora se está viendo que este tipo de eventos o accidentes se están incrementando, sobre todo en nuestro país. Uno, porque la población está creciendo y los asentamientos, sobre todo o sea, las casas se van expandiendo hacia la periferia. Y esto, el crecimiento poblacional, hace que también se susciten este tipo de situaciones. También hay que mantener al personal de salud capacitado, actualizado con conocimiento. En otros países, no muy lejos, a ver, Argentina, Brasil, los capacitan desde áreas escolares, o sea, desde la escuelita los capacitan. Saben hacer reanimación cardiopulmonar básica hasta que llegue un personal médico. Saben manejo de primeros auxilios, todo. Bien, en cambio, en la mayoría de nuestros colegios, sobre todo, bueno, pues nos dan otro tipo de materias, aymara, psicología, fis- fisiología, perdón, psicología, filosofía nos dan, que algunas no van en ese contexto de poder ayudar a nuestra sociedad. ¿Ya? De ahí va la importancia. Entonces, ¿qué entendemos? Vamos a seguir. ¿Qué entendemos por la vida? ¿Qué es la vida? ¿Me escuchan? Todo lo que representa signos vitales, Ya. un estado Repito, activo con la naturaleza. ya. Más o menos. Vamos yendo, vamos yendo. Vamos. Siguiente. ¿Alguien más? Pueden fallar. Estimados Es jóvenes, todo pueden lo que fallar. está, Sí, dice, doctor, es todo lo que está rodeado a nuestro entorno, porque un árbol, un animal tiene vida al igual que nosotros. ¿Sería muy bien. así? Muy bien. Vamos muy bien. Entonces, la vida es un fenómeno complejo y tenemos que verlos desde múltiples facetas. Vale decir que es aquel organismo la cual tiene capacidad biológica de nacer, crecer y si se puede reproducir. Bueno, muchos en nuestra actualidad ya no se pueden reproducir. Y también tienen la capacidad de morir. Esas características les dan la importancia a la vida. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y por último, algo muy importante, responder a estímulos externos. Si yo, digamos, coloco mi mano en el fuego, ¿será que lo mantenga 1 minuto, 2 minutos? No creo, ¿no?
por un estímulo, yo voy a levantar, por el estímulo doloroso que me produce el calor, voy a levantar mi mano. Si yo tengo ese estímulo de responder ante estos efectos, entonces tengo vida. Bueno, de que haya otros tipos de patologías en los cuales esté disminuido las fibras nerviosas, sobre todo periféricas, y hay algunos pacientes en los cuales no tienen fibras nerviosas y tú colocan en la mano en el fuego y no sienten, eso es patología, pero sale del contexto del labio. ¿Ya? Bueno, pues, ¿qué entendemos por estado de salud? ¿Qué es salud? Es el proceso donde una persona no tiene enfermedad, pero también se encuentra en bienestar integral con todos los aspectos en su vida. Ya, me parece muy bien. ¿Alguien más? Un estado de Es ¿Alguien el bienestar con salud bienestar mental y física físico, buena? mental de una Un persona y no estado significa solo estable la de ausencia de enfermedad. equilibrio. Estado de Muy, Textualidad mental bienestar físico, es mental un y estado de social. bienestar. Puede muy, ser también salud un balance entre, entre como definían autores antes, cuerpo, alma y espíritu. muy bien. Tienen la idea. Y eso lo basan en la definición de salud según la OMS, ¿no ves? Es un completo bienestar de salud física, salud mental y social. Tiene que haber un equilibrio entre todo eso y no solamente la ausencia de la enfermedad. ¿Ya? Si hay un equilibrio, entonces estamos sanos. Si alguno de de ese contexto que les comenté decae, entonces ahí inicia la enfermedad. Puede ser física, mental o social. Puede ser que uno de ustedes así esté bien preparado físicamente, o sea, sano físicamente, sin ninguna alteración, pero en la parte mental puede estar deteriorado. Yo veo muchos casos de ansiedad, sobre todo en esta generación. Tienen bastante ansiedad. O también tienen problemas en la comunicación con su entorno, que es muy importante igual. Y ahí vienen los problemas psicológicos, psiquiátricos que también se pueden suscitar. ¿Qué entendemos por enfermedad? La alteración a la salud. Ya, Una Desequilibrio que alteración en afecta la homeostasis corporal. muy bien. ¿Quién ha dicho homeostasis? Home- ausencia de salud. ¿Cuál es el nombre de que me ha dicho homeostasis? Vamos, jóvenes. ¿Quién fue el que dijo homeostasis? Está muy bien, no tengan miedo, como les dije. ¿Quién dijo homeostasis? Me parece un término bonito. Equilibrio quiere decir. Tiene que ver un equilibrio. Muy bien. Bueno, tienen miedo, creo. No les voy a reñir ni les voy a morder. Nada, no puedo salir de la pantalla hasta sus casos. Bueno, pues, entonces la enfermedad es una alteración en el funcionamiento a nivel de un órgano. Y esto se puede manifestar a través de signos y de síntomas. ¿Saben lo que es signos y síntomas, estimados jóvenes? Es la forma en la que el cuerpo puede comunicar sus dolencias y sus incomodidades. Un Mm. signo es lo que uno puede observar y un síntoma es lo que puede referir, en este caso, digamos, si tuviéramos un paciente, es, pero no Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el nombre de la joven que me dijo lo último? Muy bien, Micaela Amaru. muy bien. Tiene un muy buen término. Está bien sus conceptos, pero lo podemos hacer algo más sencillo. Signo es todo lo que se puede ver, percibir con los sentidos. Tenemos 5 sentidos, ¿no ve? ¿Cuáles son los 5 sentidos? ¿Me ve? Olfato, tacto, vista. Ya, muy bien. Y gusto. Olfato, tacto, vista. Después, eh, Oído. Gusto. ya, oído y gusto. Muy bien. Entonces, con nuestros sentidos podemos percibir todos los signos.
Si yo veo a un paciente que está vomitando, haber tenido hematemesis. Hematemesis quiere decir los vómitos hemáticos, con presencia de sangre o coágulos, en pacientes con hemorragias digestivas altas. Veo, es un dato objetivo, puedo verlo. Veo, o diré, veo un paciente el cual ha presentado vómitos fecaloideos. ¿Puedo oler? Sí, pues ahí está fuerte el olor, está olor a caca. O sea, vomitan. Algunos pacientes por obstrucciones intestinales pueden vomitar caca. Puedo ver. O diré, puedo oler. Puedo ver y oler. ¿Me ve? Puedo sentir también. Puedo sentir pacientes que tienen diferentes tipos de enfermedades a nivel de la piel. Tu piel está seca, puedo decir. Puede ser que tengas una enfermedad alérgica o seas una dermatitis atópica. Puedo tocar. Ahora, escuchar, igual podemos escuchar, podemos auscultar los latidos del corazón de un paciente. Ah, este paciente había tenido un soplo diastólico. Ah, sí, debe tener tal vez una insuficiencia cardíaca. Se puede escuchar. Objetivo. Ahora, con el gusto ya no se hace. Antes, en la antigua medicina, en los pacientes que se sospechaba que tenían diabetes, se probaba la orina de los diabéticos y decían, ah, está dulce, este paciente es diabético. Pero ahora no, no se puede hacer. Y hay pruebas laboratoriales en las cuales te pueden ayudar en la presencia de algunos determinantes químicos. Ya no se utiliza la parte de la lengua. ¿Ya? Bueno, pues, entonces, eso es un signo. Todo aquello que podemos percibir objetivamente con nuestros sentidos. Ahora, síntoma es todo aquello subjetivo, que no se puede percibir con los sentidos y que son descritos por el paciente. Si mi paciente le duele, digamos, la región torácica, ¿será que puedo percibir? ¿Será que le puedo decir, sí, siento tu dolor? O si no, No, si mi paciente me dice, doctor, tengo náuseas. ¿Será que yo le puedo decir, ah, sí, don Juan, siento sus náuseas hasta acá? No puedo percibir, ¿lo ve? Entonces, vámonos con dos simples ejemplitos y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Bueno, pues a ver. A ver, un paciente presenta melenas, o sea, quiere decir que un paciente ha tenido una hemorragia digestiva y esa sangre ha bajado por el tubo digestivo, se ha digerido y ha tenido Diapositivas, porque no sé si... esas, tiene heces negras. No estamos en la misma diapositiva. No, no te preocupes, estamos en las diapositivas de donde estamos en estado de salud y enfermedad. Solamente estamos siendo, como se dice, ejemplos. ¿Ya? Un paciente que tiene melenas, ¿es objetivo o es subjetivo? ¿Es objetivo? Melenas es la presencia de heces Objetivo. negras. Entonces, ¿Objetivo? Objetivo. entonces sería un signo, ¿no ve? Si yo les digo, paciente está con fiebre, ¿objetivo o subjetivo? subjetivo. 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 Objetivo ¿Signo subjetivo. Sí, subjetivo claro. o objetivo? Objetivo. 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 Se puede sentir. Objetivo, se puede sentir, podemos tocar con el tacto. Y también puede ser objetivo, porque si yo le coloco un termómetro y veo, ah, este paciente está con 39, está, está con 39, está con fiebre. Eso es su objetivo, ¿ya? Paciente que presenta náuseas, signo o síntoma. 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 Objetivo. Síntoma. Muy bien, síntoma. Paciente que tiene otalgia, quiere decir dolor de oído. Y con eso terminamos. Síntoma. 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 Muy bien. Entonces, en ese contexto,
Todos tenemos el concepto ya casi claro lo que es un signo y lo que es un síntoma, ¿no ve? Me parece. Muy bien. Vámonos con las constantes vitales. Las constantes vitales son indicadores que nos van a proporcionar la información sobre diferentes variaciones en nuestro estado de salud. ¿Ya? ¿Qué constantes conocemos? Uno, temperatura. Es muy importante. Dos, frecuencia cardíaca, que va relacionado también con el pulso. La frecuencia respiratoria, la presión arterial, la saturación de oxígeno y el estado de nivel de conciencia. ¿Ya? Antes de avanzar a la siguiente diapositiva, les voy a pedir encarecidamente, estimados jóvenes, nos dayen por favor la pantalla, como el anterior grupo. Si veo rayas en la pantalla, lo voy a sentir, lo voy a dar la clase por avanzada, lo voy a suspender la clase. ¿Ya? No quisiera hacerlo. Ya con el anterior grupo tuve ese inconveniente que empezaron a rayar la pantalla y no está bien. Ustedes son jóvenes que se están formando, tienen todas las intenciones de poder ser profesionales, de poder ingresar a nuestra familia de salud. Y en tal sentido nos manejaremos en la parte del respeto. Yo los respeto y también les pido el respeto también. ¿Ya? Vamos entonces. La temperatura es una magnitud física que se va a expresar por grados, ¿ya? Dependiendo si es frío o calor. La escala que utilizamos en medicina es la de centígrados, ¿ya? Entonces, qué es la temperatura corporal, estimados jóvenes? Ese signo que está, digamos que si estás bien caliente o Los estás bien grados frío. que va a tener el cuerpo. Bueno, Es los el grados. equilibrio entre la pérdida y la producción de calor en el cuerpo. Ya, muy bien. La temperatura También corporal. es, también es asociada con el metabolismo que produce nuestro cuerpo y así también mantiene los procesos biológicos del mismo, como el calor y el frío. Es, y Se Muy, usando también relaciona a la biológico homeostasis del calor general del cuerpo y producido las por el condiciones que cuerpo y el requiere calor cada órgano. por actividades, más que todo. muy bien, estimados jóvenes. Entonces, la temperatura es un equilibrio, ¿no ve? Ya sea entre la generación o eliminación de calor. Y esto va a estar regulada por su piel. La piel es el órgano más extenso del organismo, ¿ya? Y cumple la función de protección, o sea, proteger el medio interno, o sea, todo lo que hay acá adentro, con el medio externo. Tiene esa función la piel. Y tiene también la función de ser impermeabilizante, que la temperatura no salga del medio interno hacia el medio externo. O si necesite salir, se abran los poros y se elimine mediante la sudoración. Ahora, hay condiciones en las cuales por pérdida de piel puede haber pérdida también de temperatura. Por favor, no rayen la pantalla. Es la última advertencia. Ya hay dos rayones. Veo una vez más, lo suspendo. De verdad que lo voy a suspender. ¿Ya? La temperatura corporal. Lo normal en la temperatura es de 36 a 37,5. Lo normal. ¿Cuándo decimos fiebre? Cuando la temperatura se eleva de 37,5 a 39,5. Una fiebre alta se da a partir de 39,5 hasta 41. Y una hipertermia a partir de 41 a más. Cuando decimos hipotermia, cuando la temperatura es menor a 36, o sea, 35,5, 35,4, decimos que es una hipotermia. Hay varias
patologías que te pueden llevar a una hipotermia. ¿Ya? Una hipotermia puede ser condicionada por una hemorragia masiva, un shock hipovolémico, te puede llevar a una hipotermia. Y ahí va la triada de la muerte que lo conoce. La hipocoagulabilidad, la hipotermia y también la acidosis metabólica, que es la triada mortal para la muerte. ¿Ya? Otras condiciones que te pueden producir hipotermia, descenso de las temperaturas, ¿no? Pacientes que han sido expuestos a temperaturas muy bajas. Otro tipo de pacientes que también pueden presentar, pacientes que tienen quemaduras extensas. Al tener quemaduras extensas, entonces no hay esa protección que da la piel y la pérdida de temperatura corporal se va haciendo continuamente y puede llegar a grados de hipotermia. Ahora, si hablamos de fiebre alta, hipertermia, relacionado sobre todo con procesos inflamatorios, infecciosos, neoplásicos, que te pueden producir todo tipo de fiebre. ¿Ya? Frecuencia cardíaca. ¿Qué entendemos por frecuencia? Ojo que solamente estoy diciendo frecuencia, no frecuencia cardíaca. ¿Qué entendemos por frecuencia? Algo que se repite Es un constantemente. ciclo. Algo que está en constante El movimiento. número de veces que se repite algo. Cantidad de pulsos. Es un Los patrón latidos del corazón por diario, minuto. Son más que la... un patrón. Con Ah, el muy bien, ritmo en el que se muy repite bien. algo. Está muy Es bien. ¿Quién dijo numérico. patrón? Muy bien. Algo que se repite. Está bien, está bien, está bien. Entonces es el número de veces que se repite un fenómeno. No solamente puede ser un fenómeno fisiológico, ¿ya? Un fenómeno, o sea, el número de veces que se repite un fenómeno, pero en un periodo y tiempo determinado. Por eso se los coloqué esa imagen de la ducha. Acá en La Paz nos duchamos, bueno, algunos se duchan una vez por semana, algunos 2 veces o 3 veces por semana, ¿no ve? Tenemos el fenómeno que es ducharse y el tiempo determinado tenemos una semana. ¿Cuánto? ¿Cuántas veces nos duchamos en una semana? Puede ser 2 o 3. En otros departamentos, por las condiciones climatológicas, o sea, la temperatura elevada puede condicionar a que cada uno se duche una vez al día o 2 veces al día, ¿no? Es así. Entonces, frecuencia va relacionada con el número de veces que se repite un fenómeno en un periodo y tiempo determinado. ¿Ya? Vámonos con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca relacionada sobre todo cuántos latidos presenta el corazón en un minuto. ¿Ya? Entonces la frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos que presenta el corazón en un minuto. Y ahí va un tip que les voy a dejar ya para su formación. Cuando ustedes realicen la toma de la frecuencia cardíaca, auscultando, o sea, escuchando con el fonendoscopio, que vamos a ver las partes y el dispositivo más adelante, escuchando el corazoncito del paciente, no lo hagan no lo hagan en 10 segundos. Algunos agarran 10 segundos, escuchan 10 segundos. Ah, ya había tenido 78 latidos por minuto. A veces cometemos esos errores, estimados jóvenes. La medición en pacientes que están estables, háganlo en un minuto. Déjense un minuto para escuchar el corazoncito. Ah, tun, 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 tun. Había tenido 68 latidos por minuto este paciente. Entonces, ¿por qué me voy a eso? Porque a veces cometemos los errores porque quiérase o no, algunos pacientes que tengan patología cardíaca pueden tener fibrilaciones o taquicardias. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, digamos, ustedes están auscultando el corazoncito hasta el minuto 10, digamos que han auscultado como 12 latidos por minuto. Está viendo normal. Tun, 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 tun. Pero al minuto 15 y minuto 30 se ha taquicardizado y ha empezado de lo que estaba tun, 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 tu, 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 se ha empezado a taquicardizar el paciente. Pero si yo he hecho he auscultado hasta el minuto 15 nomás y lo he multiplicado
4, hasta el minuto 15, a ver, ha latido 20 latidos por minuto. Por 4 sería 80. Tiene 80 latidos por minuto. ¿Y qué hacemos con ese paciente que tiene alteraciones cardíacas y ha presentado una taquicardia en el, en el segundo 30 o 40? A eso me voy. Los pacientes se van realizando el examen físico y la toma de signos vitales tienen que ser minuciosas y no solamente hacerlo algo rápido o por querer cumplir. No lo hagan. Ahí va. La frecuencia cardíaca lo vamos a tomar auscultando los sonidos del corazón en el momento de ya sea de la contracción o de la expansión, vale decir diástole, diástole y sístole, ¿ya? Nos valemos de este dispositivo que es el estetoscopio o fonendoscopio, que ahí tiene sus partes y esto lo van a conocer más en medicina para ir avanzando. Podemos, podemos auscultar las diferentes áreas a nivel del corazón. Existen 5 áreas las cuales pueden ser auscultadas con mayor frecuencia. El área, el foco aórtico, foco pulmonar, aórtica accesorio, mitral y tricúspide. Cualquiera de esas áreas tienen connotaciones también, tienen connotaciones clínicas y semiológicas. Ahora, si hablamos de la frecuencia cardíaca, vamos a decir que lo normal en una frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto. Lo normal, ustedes deben estar de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Ya? Normal. Cuando disminuye en relación a ese valor que les había dicho, se denomina bradicardia. O sea, la cantidad de latidos por minuto menor a 60 latidos por minuto es denominado bradicardia. Pero cuando se eleva por encima de ese valor 100 latidos por minuto, se denomina taquicardia. Y ahí cada una tiene igual sus connotaciones, igual clínicas. Bradicardia, hagan el contexto de que son patologías cardíacas, ¿ya? Patologías cardíacas. Insuficiencia cardíaca, puede ser comunicaciones interventriculares que condicionan a bradicardia. Taquicardia, relaciónenlo con procesos, sobre todo también pueden ser patologías cardíacas, como taquicardias inusuales, pueden ser, ¿ya? Pueden ser procesos inflamatorios, procesos infecciosos, procesos neoplásicos. Todo tipo de esas patologías que les he indicado, ya sea inflamatorio, infeccioso o neoplásico, pueden condicionar la taquicardia, ¿ya? Si hablamos del pulso, es una onda de expansión de contracción rítmica de las arterias causadas por el bombeo del corazón. Ahora, les voy a preguntar, cuando tomamos el pulso, ¿qué es lo que tomamos el pulso? ¿De las venas o de las arterias? ¿Arterias? Arterias de las venas. Arteria Las arterias. Ah, de las arterias. las arterias. De las arterias porque las arterias tienen menos elastina y entonces no se pueden distender rápidamente. Y como se da el bombeo del corazón, entonces producen ese golpe, ¿ya? Y hay diferentes lugares donde se puede tomar el pulso a nivel humeral, carotidio, radial, axilar, femoral, cubital, popliteo, pedio, tibial posterior. Y cada uno tiene connotaciones diferentes. Ya cuando ustedes estén en la parte ya clínica, van a ver cuál es la importancia, digamos, de tomar el pulso carotidio o el pulso femoral en pacientes que tienen shock hipovolémico, donde los órganos dianas son los más perfundidos, como ser el cerebro, los riñoncitos y las extremidades inferiores e inferiores, no llega mucha circulación. Entonces, el pulso es filiforme, a veces imperceptible. Pero en cambio, si ustedes van a los vasos grandes, como ser la carotidia y también la arteria femoral, pueden percibir estos pulsos. Es por eso que se da la redistribución, pero eso lo vamos a ir viendo ya en casera. La frecuencia respiratoria, igual de la misma manera, es el número de respiraciones que se presenta por minuto.
¿ya? Lo normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Puede haber métodos directos o indirectos los cuales nos pueden servir, ¿ya? Dentro de los métodos directos encontramos el método MES, que quiere decir miramos las expansiones de los pulmones, escuchamos la salida de aire a través de las fosas nasales, que es la E, y la S es sentir. Colocamos la mejilla y sentimos la salida de aire a través de las fosas nasales. Un soplido caliente, ¿no? Entonces, eso es MES. No se olviden, mirar, escuchar y también podemos sentir. Métodos indirectos no bien utilizados, no son muy prácticos, pero sí pueden ayudar, ¿ya? Podemos utilizar superficies lisas, planas, pulidas, para ver la salida sobre todo de aire y eso hace, la salida de aire hace que se empañe sobre todas las superficies y podemos decir que este paciente está respirando. Hay algunos métodos, sobre todo indirectos, los cuales pueden ayudarnos a la medición de la frecuencia respiratoria y saber si estos pacientes se están saturando bien, como ser la espirometría, la gasometría arterial y la capnografía. Cada uno tiene también su contexto. La espirometría es bastante útil en pacientes que tienen restricción, sobre todo pulmonar, pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica obstructiva. Es muy importante valorarlos mediante una espirometría. La gasometría arterial, saber si este paciente está oxigenando bien sus demás órganos. La capnografía utilizada sobre todo en anestesia general, cuando en pacientes que tienen ventilación mecánica, manejar el capnógrafo para la cirugía es muy importante. ¿Ya? Puede haber alteraciones en la frecuencia respiratoria, como ser una disnea, que es la sensación de dificultad respiratoria que se presenta en algunas patologías. La ortopnea, que es la dificultad para respirar cuando se está acostado en pacientes que tienen anasarca, o sea, quiere decir que están, como se dice, que tienen retención de líquido excesiva, que están edematizados, tienen edema generalizados. A eso se denomina nasarca. En pacientes que son obesos, con una obesidad 3 o 4. Entonces, en ese tipo de pacientes sí va a haber dificultad respiratoria, aún así estén ellos acostados. Taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de las 20 respiraciones por minuto. La apnea son periodos sin respiración que se pueden presentar en varias patologías, como ser la cetoacidosis diabética y o algunos tipos de patologías, sobre todo inflamatorias. La bradipnea, frecuencia respiratoria normalmente lenta por debajo de las 12 respiraciones por minuto, que también se puede presentar. Si hablamos de la presión arterial, tenemos que decir que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria y estas van a ser bombeadas por el corazón. Existen dos tipos de presión. La presión sistólica, cuando se contrae el corazón, y la presión diastólica, cuando está en el estado de reposo. ¿Ya? El valor superior va a estar indicado como la presión sistólica. El valor inferior es la diastólica, cuando está en estado de reposo. Ahora, sitios donde podemos tomar la presión arterial, o el más indicado es a nivel de la arteria femoral en el brazo. Podemos tomar también el pulso arterial, el pulso tibial, el pulso poplito, se puede tomar, ¿ya? Eso va dependiendo cuánto de disponibilidad tengan los miembros superiores e inferiores. En pacientes que tienen amputación de ambos miembros superiores no vamos a poder tomar, ¿no? A ese nivel. O tienen fracturas a esos niveles, no se va a poder tomar. Si hablamos de las categorías de la presión arterial, lo normal, si hablamos de la presión sistólica, va desde 90 a 120 milímetros de mercurio, la presión sistólica. En cambio, la presión diastólica va desde 60 a 80 milímetros de mercurio. Decimos que una presión está elevada cuando excede esos valores, cuando ya se encuentra la sistólica entre 120 a 129, la diastólica entre 80
hasta puede ser 90. Ya lo describimos después en hipertensión tipo 1, tipo 2, tipo 3 con 10 y una emergencia hipertensiva. Ya dependiendo cuánto se dé la elevación de cada uno. Si hablamos de la saturación de oxígeno, es el porcentaje de hemoglobina en los glóbulos rojos que está cargada con oxígeno. ¿Ya? El oxígeno va a ser transportado por los hematíes, vale decir, los glóbulos rojos, hacia los pulmones. Y la captación de la saturación de oxígeno va a estar dada por la hemoglobina. Ahora, ¿cómo se da el transporte de oxígeno? Se da a través de las vías respiratorias superiores o inferiores. ¿Ya? Están las vías respiratorias superiores constituidas por las cavidades nasales, ¿ya? La faringe, la laringe, ¿ya? Tienen la función de llevar el oxígeno hacia las vías respiratorias inferiores. Las vías respiratorias inferiores ya, ya descritas como la tráquea, los bronquios pulmonares y los alvéolos, ¿ya? Todos igual tienen una función que deben cumplir. El intercambio gaseoso se da a nivel de los alvéolos y ese intercambio de oxígeno pasa hacia las arterias y luego a las venas. El dispositivo que nos va a ayudar a poder hacer el cálculo de saturación es el oxímetro. Utiliza utiliza la luz infrarroja para poder medir el grado de saturación que tiene el paciente y, y podemos medir en tal sentido, ¿ya? Lo normal de saturación va en relación a si estamos a nivel del mar o estamos a qué altura. Nosotros estamos a nivel de 3.600, ¿no? Metros sobre el nivel del mar. Entonces la captación de oxígeno va a ser mucho menor en relación a los que se encuentran a nivel de la costa. Y ahí vemos las diferentes connotaciones que podemos encontrar, desde hipoxemia leve, catalogados bueno, en nuestro medio, 80 hasta 83%, hipoxemia moderada del 76 a 79, la hipoxemia severa que va menor a 75%, ¿ya? Esto hablando en nuestro contexto, ¿ya? A 3.600 metros sobre el nivel del mar. Otro dato que también tenemos que ver a nivel del estado de conciencia es el estado de alerta en el cual se encuentra una persona, ¿ya? Y este puede pasar desde una plena vigilia o un estado de consciente, o sea, vigil, o en algunos casos puede estar en estado de coma, en algún tipo de patología. Y ahí van los diferentes grados de estado de conciencia, los cuales podemos describir como ser consciente. Todos ustedes están conscientes, están percibiendo las diapositivas, la exposición, todo eso. También pueden presentarse en un estado confuso, en el cual el paciente está desorientado, hay un deterioro del pensamiento y también de la respuesta. Pueden presentar también pacientes delirio, en el cual hay desorientación en tiempo, espacio y persona, hay inquietud y algunas veces pueden presentar alucinaciones. Cuando el estado de conciencia se va deteriorando, pueden presentar somnolencia, alteraciones, sobre todo en el estado vigil. Ya cuando hablamos de estupor, la falta de reacción excesiva a lo largo puede ser más profundo la somnolencia. Y en estado de coma ya está en un grado de inconsciencia en el cual no despierta y no responde a estímulos, ya sean verbales, motores, ya no responde. Para medir el estado de conciencia nos vamos a utilizar la escala de Glasgow. La escala de Glasgow va relacionado con tres parámetros. Uno, que es la apertura ocular. Dos, la respuesta verbal. Y tres, la respuesta motora. Si queremos ser un poco más minuciosos en este sentido, se da una puntuación a los pacientes que están vigiles y que pueden contestar a los diferentes parámetros que les cité, a los tres parámetros, tienen una escala de Glasgow de 15 sobre 15.
en pacientes que están en estado de coma y tienen un mal pronóstico, su escala de Glasgow está por debajo de 6, vale decir 3. ¿Ya? Pero entonces lo normal, cuanto más sea la escala, es mucho mayor. Lo mayor es 15 y eso quiere decir que un paciente tiene una escala de Glasgow 15/15. Como ya les había comentado, los tres parámetros que utilizamos para la valoración de la escala de Glasgow es la ocular, la verbal y la motora. En la ocular valoramos la apertura espontánea, le decimos hola y nos mira. ¿Ya? O le indicamos de manera verbal que haga alguna situación y responde a órdenes. 2, cuando responde a un estímulo doloroso. Agazamos y podemos presionar a nivel de la articulación del manubrio external y producimos dolor y apertura a los ojos. En cambio, se le gradúa como 1 cuando no responde. O sea, a pesar que le coloquemos estímulos dolorosos, no va a abrir los ojos. En el verbal, el paciente está orientado, te dice dónde está, cómo se encuentra, sabe cómo está en tiempo, espacio y persona. Se le da una gradación 4 cuando está confuso. Te dice, estoy en 1955, tiene alteraciones. ¿Ya? Y se le da se lo cataloga como 3 cuando hay un lenguaje inapropiado, le habla sobre un tema y te habla sobre otro tema. Ya se le gradúa como 2 cuando el lenguaje es incomprensible, algunas veces solamente dice frases o palabras o balbuceos, y se lo cataloga como 1 cuando no responde. Y que en el área motora podemos indicar 6 cuando obedece a una orden, 5 cuando localiza el dolor, 4 cuando se tira ante un estímulo del dolor, 3 cuando hay una flexión anormal, 2 cuando hay una extensión anormal y 1 cuando no responde. Y ahí tenemos todos los parámetros que se pueden valorar, tanto la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, podemos valorar la saturación de oxígeno. Todo eso se puede valorar. Bueno, pues con esto terminamos, mis estimados jóvenes. Lo hemos hecho esta parte rápida porque ya no nos alcanzaba el tiempo. Estamos 10:55. Ya lo van a cesar la plataforma y voy a seguir con el otro curso que tengo que exponer. Bueno, pues, dudas que tengan. Si tienen alguna duda, me la dicen. Disculpe, Dígame. em, no es tanto sobre el tema. Pasa que nos dijeron que el examen se iba a basar en las diapositivas y usted dio algunos datos que no estaban en las diapositivas. No sé si los podría volver a repetir o algo así porque no estaban en las diapositivas. Todo lo que esté en las diapositivas va a entrar. Lo que no esté son tips que les estoy dando, o sea, que los estoy formando desde ya. Pero si esos datos que les había dado, sobre todo habíamos hablado de la frecuencia respiratoria, ¿no ve? De 12 a 20 respiraciones por minuto y algún tipo de patologías que pueden estar relacionadas, todo eso es para que me entiendan, tengan una mayor comprensión sobre todo el tema. ¿Ya? Y hacer un poquito más didáctica. ¿Alguna pregunta más? Dígame, si tienen alguna pregunta, no hay problema. Yo estoy... Doctor, ¿Qué una días vamos a consulta. pasar con ¿Qué usted? días vamos a pasar las clases? Ya, bueno, pues los días que vamos a pasar con este grupo, que es el grupo J, solamente los días lunes. No va a haber otro día que vamos a pasar. Los días lunes de las 10 en punto, les pido puntualidad, hasta las 10:45, anteriores hasta las 45. Solamente que este tema era extenso, entonces a veces no se puede llegar a abarcar todo lo que se quiere o se intenta abarcar. Hubiera querido tener un poquito más de horas y poder hacerlo de manera
presencial, que hubiera sido ideal, o así hacer como se dice, una dinámica, cosa que aprendan sobre estos temas que son de vital importancia dentro de nuestra formación. ¿Otras dudas que tengan? Sí, gracias. Una consulta más. Vamos a pasar un tema por semana, porque eso nos habían indicado en el curso de inducción, pero ahora estoy viendo que están queriendo terminar un tema en una clase. Un Entonces, no tema, sé si o sea, un tema por clase vamos a pasar en la parte de soporte vital. Un tema por clase. O sea, vamos a pasar una vez a la semana y vamos a pasar un tema. ¿Ya? En las demás materias, bueno, tienen dos horarios asignados, si no me equivoco, 2 veces a la semana pasan. Entonces van a estar pasando con mayor tranquilidad, o sea, con mayor espacio, ¿no? Sobre todo. gracias. Ahí va, díganme. No sé si nos pudiera proporcionar las diapositivas por algún medio. No, no, señorita. Eso tendrían que hablar con los encargados del prefacultativo. Estamos prohibidos en pasar las diapositivas. Si ustedes han tomado las capturas, genial, genial, genial. Pero como les dije, y estas clases están grabadas, mis estimados jóvenes, y tal vez lo pueden proporcionar el prefacultativo. No sé si les puede proporcionar. ¿Hay más dudas? Si no, concluimos con la clase. Bueno, pues, sin más que decirles, que tengan buenos días y pues nos vemos a la siguiente clase, el siguiente lunes, a estas mismas horas. Que tengan buen día. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor.